las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 12 de septiembre y el día viene con un nombre propio que es Charlie Kirk. Su asesinato en Estados Unidos ha elevado la polarización política todavía más. La violencia por las ideas está presente, pero no se combate ni con balas ni con más violencia. Se combate con debate, con contraste de ideas. No se lucha contra ella ni con la fuerza ni con la violencia y menos con un asesinato con las balas. Bueno, es uno de los nombres del día, de la semana. Y bueno, hoy viene la jornada, el viernes, con la mirada puesta en datos de inflación que vamos a conocer en Alemania, en Francia y también en España. Tenemos resaca ayer de los datos que conocimos en Estados Unidos. Como ven, esta semana es la semana de los precios. Bueno, esas cifras de inflación irán todas en cascada, desde las 8 y hasta las 9. Para Alemania se espera un 2,2% en tasa interanual, para Francia un 0,9% y para España no se prevén cambios frente a julio, pero soportamos los precios más elevados por la electricidad, los carburantes, la vivienda y también la alimentación. La previsión apunta a un IPC en nuestro país del 2,7%. Bueno, lo que estamos viendo en toda Europa es que los precios convergen hacia el objetivo del Banco Central Europeo, el 2%, y por ello la máxima autoridad monetaria cumplía ayer con el guión y dejaba los tipos de interés sin cambios en el 2%. Decía Christine Lagarde que la zona euro muestra una resiliencia económica inesperada, es decir, crecimiento más robusto de lo previsto, desempleo que se mantiene a niveles históricamente bajos y proceso de desinflación que ha concluido. The disinflationary process is over. El control desinflacionario ha terminado y me refiero a las causas de la inflación que hemos experimentado en los últimos trimestres. Entonces, anticipándonos a posibles preguntas, ¿seguimos en buena posición? Bueno, seguimos en buena posición, porque la inflación está donde queremos que esté. La autoridad monetaria considera que está en una posición cómoda. Lagarde quita hierro al hecho de que la proyección de precios sea demasiado baja para los próximos años e insiste en que el crecimiento esperado para este ejercicio se eleva al 1,2%, lejos de cualquier riesgo de una potencial crisis, lo que elimina las urgencias. El Banco Central Europeo, por lo tanto, entra en modo pausa. No habrá cambios en el corto plazo. Recuerda, eso sí, Christine Lagarde, que persisten incertidumbres en varios frentes: tensiones arancelarias, litigios sobre el acero, el aluminio o fiscalidad digital, que siguen latentes. También hay otro riesgo importante, que es Francia. Christine Lagarde apela a la responsabilidad fiscal de nuestro país vecino. Hoy la agencia de calificación de riesgos Fitch va a revisar el rating de la deuda francesa. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. El mercado espera que esa agencia, que Fitch, rebaje la nota de solvencia de la deuda pública francesa por sus problemas fiscales y tras la caída del gobierno de François Bayrou. Una inestabilidad que se ha dejado notar en los mercados y en los bonos franceses. Desde el Banco Central Europeo, Christine Lagarde no quiso comentar ayer casos de países específicos, pero se mostraba convencida de que los gobiernos europeos cumplirán con la disciplina fiscal. Ya sabes, limitando nuestro juicio a un país concreto, pero diría que confío en que los responsables políticos, los que deciden, se lo tomarán muy en serio en este periodo de incertidumbre para reducirla en la medida de lo posible. También hay un conjunto de normas que constituyen la gobernanza fiscal, el marco fiscal, que son las normas internas de los países europeos y que los estados deben cumplirla y actuar en consecuencia. Pero el mercado no se fía y crece la desconfianza en la capacidad de Francia para reducir su deuda, lo que llevaba ayer al bono francés a 10 años a superar al italiano por primera vez desde que existe el euro. Llegaba a estar por encima del nivel del 3,47%, el más alto desde el año 2003. Economía francesa que va a crecer este año 8 décimas, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística del país, que ha revisado en 2 décimas al alza su previsión anterior. El organismo subraya, eso sí, que ese crecimiento se apoya en pocos
sectores que mantienen la actividad a flote, como el turismo, el mercado inmobiliario, la aeronáutica y la agricultura. La otra cara de la moneda es el pesimismo de los consumidores, con una confianza que sigue empeorando desde verano del año pasado. En este escenario, como decimos, Fitch va a revisar hoy al cierre del mercado el rating de Francia. Otra agencia de calificación, Standard & Poor's, hará lo propio con el de España. Los mercados encaran la última jornada de negociación en medio del renovado impulso a las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos tras los últimos datos macroeconómicos. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. La creciente perspectiva de varios recortes en los tipos de interés en Estados Unidos promete reducir también los costos de endeudamiento a nivel global, lo que supone un alivio, y así lo estamos viendo, en los estresados mercados de bonos y un lastre para el dólar. Los mercados de futuros están deduciendo un recorte de 25 puntos básicos cuando Powell hable el próximo miércoles 17 de septiembre. Así lo recogen las probabilidades de FedWatch después de ese IPC en Estados Unidos que cumplía, pese a alcanzar en agosto el máximo en 7 meses, parece controlado, y el primer aumento en esas solicitudes de ayuda por desempleo que eleva apuestas de relajación monetaria. Los mercados se inclinan por 3 recortes de tipos para finales de año, y el S&P 500 ayer subía hasta los 6.587 puntos y está a punto de anotarse su mejor rendimiento semanal desde principios de agosto y su quinta semana positiva en 6. Mientras, en el mercado del tesoro ya se ha relajado anticipando esto, descontando el recorte de tipos. El Treasury a 10 años baja 20 puntos básicos, 4,03, y es que ese recorte de tipos muestra y señala esos tipos hipotecarios que están vinculados a los rendimientos. Caída que ayuda a calmar preocupaciones en otros mercados, particularmente en Europa, como veíamos hace un momento, presionados por la incertidumbre política. En el mercado de divisas, importante, pendientes de la política monetaria, un día después de resaca de BCE en el que no había grandes novedades. Euro-dólar 1,1725, de nuevo va a ir cada uno por su camino. Y vemos cómo los precios del petróleo se han convertido en protagonistas en medio de las tensiones geopolíticas y los informes de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía. Tras las fuertes caídas de la última sesión por la posible desaceleración de la demanda y el amplio exceso de oferta, vemos cómo el Brent retrocede $65,86, West Texas en los 61,84. Y ojo, hoy en el mercado pendientes de salidas a bolsa, la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, BlackRock Coffee y también Via Transportation y Legends. Importa la micro, preocupa la macro e inquieta mucho la geopolítica. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy de emergencia para debatir sobre la entrada de drones rusos en territorio polaco. El gobierno de Polonia ha confirmado ese encuentro convocado a petición de Varsovia, que va a estar centrado en la violación del espacio aéreo por parte de Rusia. Mientras tanto, la OTAN sigue analizando lo sucedido para dar una respuesta a la actuación de Moscú, y algunos países como Alemania han decidido reforzar la vigilancia sobre su país vecino y ampliar su despliegue en la frontera oriental. Desde Estados Unidos, Trump rechaza lo ocurrido, aunque dice que pudo ser un error. Podría haber sido un error, pero independientemente de ello, no estoy contento con nada de lo relacionado con toda esa situación, pero espero que llegue a su fin. Rusia y Bielorrusia comienzan este viernes sus maniobras militares conjuntas en la frontera que limita con Ucrania y Polonia, en los que van a simular el uso de armas nucleares. En este contexto, el gobierno polaco ha decidido cerrar su frontera con Bielorrusia y restringir el tráfico aéreo hasta diciembre. Hasta entonces, ningún dron va a poder sobrevolar la zona y los aviones que vayan a circular van a necesitar una autorización previa. Estados Unidos y China retomarán el diálogo la próxima semana en Madrid. Aranceles, economía y TikTok entre los asuntos clave. El jefe del Tesoro, Scott Bessent, encabezará la delegación estadounidense que debatirá sobre comercio y cuestiones de seguridad nacional con el viceprimer ministro chino He Lifeng. Será la cuarta reunión importante entre ambos este año y llega mientras continúa la prórroga de la tregua arancelaria hasta el 10 de noviembre. Pero ojo, porque en un doble juego, más allá de estos contactos al más alto nivel entre ambas potencias, la diplomacia estadounidense presiona al G7 para imponer aranceles a India y China por la compra del petróleo ruso. Por cierto, que el eurocomisario de Comercio,
Maroš Šefčovič visita la India en el marco de las negociaciones entre Bruselas y Nueva Delhi para lograr un nuevo acuerdo comercial bilateral. Este viernes llega a Corea del Sur el avión que transporta más de 300 trabajadores surcoreanos. Y una decena de japoneses que fueron detenidos en una redada migratoria en una planta de baterías de la automovilística de Hyundai y DLG Energy Solutions, ambas del país asiático en Estados Unidos. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, asegura que este incidente hace que las empresas surcoreanas duden aún más en la posibilidad de invertir en Estados Unidos. Desde la perspectiva de las empresas, les preocupará el trato desfavorable o las dificultades que puedan enfrentar al construir fábricas en Estados Unidos. Esto probablemente podría tener un impacto significativo en la inversión directa en Estados Unidos en el futuro. Estamos negociando con Estados Unidos la mejora de la normativa sobre visados, incluyendo la emisión de visados de inversión, la obtención de cuotas adicionales o la creación de una nueva categoría de visado. Si Estados Unidos detecta necesidades prácticas, creo que el problema se resolverá. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusa al presidente del gobierno Pedro Sánchez de lanzar una amenaza genocida contra Israel. El Ministerio de Exteriores asegura que el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina y tilda de calumniosos los comentarios de Netanyahu. En otro orden de cosas, Donald Trump se reunirá con el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Al Thani acusa a Netanyahu de haber acabado con cualquier esperanza de liberar a los rehenes. Lo que Netanyahu hizo ayer acabó con cualquier esperanza para esos rehenes. Bueno, en primer lugar, no aceptamos una amenaza así viniendo de alguien como Netanyahu, que pide que se le lleve ante la justicia. Es él quien debe ser llevado ante la justicia. Él es quien quería comprar. Eso es lo primero. Así que creo que alguien como él, que intenta dar lecciones al mundo sobre la ley, está infringiendo todas las leyes. En Estados Unidos, las autoridades de Utah siguen buscando al asesino de Charles Kirk. La policía está investigando múltiples pistas y fija una recompensa de $100,000 en la búsqueda del asesino que todavía sigue sin identificar. De momento, el FBI ha encontrado el supuesto arma utilizado en el atentado. Bill Mason es el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Confiamos en nuestra capacidad para rastrear a esa persona. Si no logramos identificarla de inmediato, solicitaremos la ayuda del público y de los medios de comunicación para difundir esas fotos. Trump promete responder al asesinato, carga contra la izquierda radical y confía en la labor del FBI. Todo lo que ha escuchado del FBI o lo que me han informado hasta ahora sobre la investigación o lo último que me han dicho es básicamente lo que están viendo en las noticias. Están teniendo una cacería humana virtual ahí fuera, así que veremos qué sucede y esperemos atraparlos. En Brasil, Bolsonaro es condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado contra Lula. Los abogados del expresidente brasileño aseguran que recurrirán a sentencia. Ningún exmandatario brasileño había sido condenado por golpismo. El fallo a favor que tomaron 4 de los 5 jueces dificulta las opciones de recurrir a la defensa. Además, el Supremo condenó a 7 ex colaboradores del exmandatario. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Hoy el tiempo vendrá marcado por la influencia atlántica con inestabilidad en el noreste y área mediterránea. Por la mañana lluvias dispersas en Cataluña y Baleares, más abundantes en el Cantábrico. Por la tarde chubascos y tormentas en Aragón, Cataluña y zonas montañosas del norte y Baleares. El resto del país tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas en aumento en la vertiente atlántica y Canarias, en descenso en Cantábrico y Mediterráneo. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir. Y el viento será flojo en general, con tramos más intensos en los litorales. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, mercados financieros. Lo primero es la fotografía, a ver qué tenemos, qué nos cuentan las pantallas y los índices. Y arrancamos en Asia. Bueno, pues hoy vemos como lo que se están imponiendo son las ganancias generalizadas en Asia, donde vemos al índice Nikkei y a la bolsa de Corea del Sur alcanzando nuevos máximos. Vemos al índice Nikkei 44.796 puntos, sube un 0,95%. El Kospi surcoreano se dispara un 1,26%. Vemos también en la bolsa de Hong Kong al Hansen Tecnológico con subidas del 1,5%, aún más el tecnológico. Y, por ejemplo, en India vemos precisamente al Nifty esta mañana con avances moderados. Miramos a Estados Unidos, futuros que vienen este viernes. Con avance del 0,06% para el Nasdaq, 100 del 0,03% para el Dow Jones y el S&P 500 apunta a una alza del 0,01%. En Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Tendencia suavemente alcista para el futuro del DAX, que gana un 0,2%, el futuro del CAC 40 de París con un ligero recorte, consolidando el futuro del FT100 de Londres y el del Eurostoxx 50 arriba un 0,2%. El VIX de volatilidad ligeramente a la baja, 15,65 puntos. Y en las criptomonedas tenemos a Bitcoin escalando posiciones de nuevo. Rebota hasta los $115.500. Ethereum sube un poquito más, un 2,38%. En la última semana casi un 5% a $4.524. Ojo que hoy a partir de las 10:30 de la mañana tendremos Cripto Capital aquí en Radio Intereconomía para ver qué es lo que está pasando, para mirar al futuro más cercano y ver si los motores que están empujando a Bitcoin lo pueden llevar este año a 120.000 o incluso mucho más arriba. Bueno, dicho esto, vamos al contenido y empezamos por Asia. Bueno, hoy empezamos en el apartado tecnológico con SK Hynix, que se dispara a máximos de 25 años ante el avance de los chips de alta gama. Pues sí, la surcoreana está preparando la producción de los chips de memoria de alta velocidad HBM4 tras haber completado la certificación interna. Corea del Sur, por tanto, ha anunciado que se ha completado esa certificación en lo que es el avance en esos chips alternativos a otros de Estados Unidos o de Taiwán, y donde está señalando precisamente el amplio desarrollo. HB es un tipo de DRAM que se introdujo por primera vez
vez en 2013, apila los chips verticalmente para ahorrar espacio y reducir el consumo de energía, lo que lo hace clave ideal para procesar volúmenes de datos en aplicaciones complejas de IA. Por su parte, Meituan sube con esa versión beta pública de su primer agente de IA para impulsar el negocio de entrega de comida, Xiaomei. El índice tecnológico Hang Seng sube más de un 2%. Pues así es, las tecnológicas de Hong Kong que siguen extendiendo las ganancias en plena apuesta de los inversores por las grandes inversiones en inteligencia artificial. Los expertos ponen la mirada en cómo ese entrenamiento de modelos de IA en medio de las restricciones de Estados Unidos están siendo claves y señala como títulos como Alibaba, Bilibili o Baidu han comenzado a usar chips desarrollados internamente para entrenar modelos de IA y reemplazar parcialmente los procesadores de Nvidia que están sujetos a restricciones. Alibaba ha disparado un 6%, Baidu 8%, Bilibili 5%. La tecnología ahí brillando. Enseguida vamos con otro sector mucho más tradicional, el inmobiliario, pero ojo, muy importante, China se está preparando para el cuarto encuentro al más alto nivel con Estados Unidos para hablar de aranceles y advierte a México sobre un incremento de los gravámenes. Pues efectivamente esa política, esas negociaciones que no descansan. Scott Bessent, por la parte de Estados Unidos, el vicepresidente chino, He Lifeng, se van a reunir en España, curiosamente, y se va a producir ese cuarto encuentro en esa prórroga de la tregua arancelaria que se extiende hasta el 10 de noviembre. Ojo, porque en esta ocasión se habla de economía, de comercio, de seguridad nacional, pero también entra lo que no ha hecho con anterioridad, la aplicación de vídeos cortos TikTok de ByteDance, a la que Estados Unidos ya en tiempos de Biden pedía y por ley se obligó a la venta, y Donald Trump ha extendido los plazos y podría ser prohibida a menos que pase a manos estadounidenses. Además, Pekín advierte a China que tomará contramedidas debido a que planea el país aumentar los aranceles a los automóviles fabricados en Asia, con el dardo claro contra China, y lo subirá del 20 al 50%. Atentos al inmobiliario, los liquidadores de Evergrande reciben ofertas para su unidad de administración de propiedades, que fue detenida ayer la cotización a la espera de un anuncio. ¿Qué se espera? ¿Qué dicen? Bueno, pues lo primero es que lo que está claro es que el protagonista Evergrande, conocido por todos, gigante promotor inmobiliario chino, símbolo de lo que es la crisis de deuda y talón de Aquiles de la segunda economía del mundo. Ya no cotiza, pero vuelve a ser protagonista porque los liquidadores exploran los activos que tiene para recuperar fondos. Y es ahí donde han recibido ofertas no vinculantes para su unidad de administración de propiedades. Se llama Evergrande Property Service y las partes interesadas incluyen además a la estatal China Overseas Holding y China Resources Holding. Cada oferta requiere un depósito de $6 millones hongkoneses, del cual el 10% no es reembolsable, y el proceso aún se encuentra en su etapa preliminar y sujeto a cambios. La acción ha caído cerca de un 95% desde su pico en 2021. Bueno, ayer fue día de inflación en Estados Unidos, fue día también de cifras de empleo. Hoy conoceremos el dato preliminar de septiembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Enseguida con Ignacio Baquiano del Everest 6 veremos al detalle el mercado americano, lo que pasa y lo que está por pasar. Ayer en positivo, subida del 1,36% para el Dow Jones y del 0,85% para el S&P 500. El índice industrial supera los 46.000 puntos y toca máximos, mientras que el índice tecnológico y el Standard & Poor's lo rozan. El foco ha estado puesto en el dato de IPC de agosto, que crece un 2,9% interanual, mientras que la subyacente también se queda en el 3,1%, ambas en líneas con las previsiones. También hemos conocido las peticiones semanales de desempleo, que suben a 263.000 frente a los 235.000 esperados. Además, el mismo organismo afirma que se han creado 911.000 empleos menos de lo previsto en el periodo de 12 meses hasta marzo de 2025. Últimos datos antes de la reunión de la Reserva Federal, que el 19 dará a conocer su decisión. Donald Trump no se rinde y pide al Tribunal de Apelaciones que pause la orden federal que permita a Lisa Cook mantener su puesto dentro de la Fed. Miramos a valores. Microsoft y OpenAI llegan a un acuerdo que permitiría a la empresa alcanzar el estatus de compañía con fines de lucro. Aunque no se ha desvelado ningún detalle, la compañía de Sam Altman señala que mantendrá una participación accionaria de más de $100.000 millones
en esa división con fines de lucro. Además, según Bloomberg, OpenAI y Netflix anuncian que invertirán miles de millones de dólares en centros de datos de Reino Unido y se asociarán con la compañía Scale Global Holdings. Las acciones de Warner Bros. Llegaron a subir casi un 30% después de que Wall Street Journal informara que Paramount Skydance prepara una oferta para hacerse con el grupo. La oferta estaría respaldada por la familia Ellison, que incluye al director de Skydance, David Ellison, y a su padre, el cofundador de Oracle, Larry Ellison. Los títulos de Paramount subieron más de un 15%. Y la plataforma de criptomonedas Gemini recauda $425 millones con su oferta pública inicial. Esta OPI contaba con más de 15 millones de acciones con un precio de $28 por acción. Gemini comenzará a cotizar en el Nasdaq este viernes bajo el símbolo GEMI. Y muy importante mirar el mercado de deuda. Ayer el 10 años americano llegó a perforar el 4%, niveles que no se veían desde el día de la liberación. El 30 años americano está en el 4,66%. Para hoy tenemos día movidito desde las 8 de la mañana y hasta las 9 bailaremos con la inflación, ¿verdad? Efectivamente, datos finales de inflación. En distintos idiomas. Vamos a empezar en alemán, también en Francia y en España. En el Reino Unido se publicará la evolución de la producción industrial y de su balanza comercial en el mes de julio. Ya por la tarde, atentos a Fitch, que revisa el rating de Francia. Según Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable europea de Ambanca, lo más probable es que lo revise a la baja, algo que ya está descontado. Es una situación complicada. Primero habrá que buscar una cierta estabilización, tanto política como financiera, pero desde luego los niveles de deuda de Francia son muy elevados y generan inquietud en los inversores. La bajada de rating pues es algo que ya está sobre la mesa y tampoco sorprendería, pero más allá y el trasfondo es que la situación desde el punto de vista de las finanzas públicas pues es bastante compleja. Y tenemos más cosas para hoy. Por ejemplo, estaremos pendientes del sector financiero italiano. Monte Paschi di Siena ha alcanzado el 62,3% del capital de Mediobanca y Standard & Poor's ha colocado la calificación en BBB mayúscula más de Mediobanca bajo revisión. Dice que el acuerdo podría debilitar la solvencia del grupo debido a su integración en una entidad considerada peligrosa. Y tenemos noticia, podría haber un próximo estreno en el mercado español. Digi, la operadora rumana de telecomunicaciones, ha contratado los servicios de Rothschild en calidad de asesor financiero para explorar la salida a bolsa de su negocio en España en 2026, según publica el diario Expansión. Se estima que la valoración de la compañía estaría en el entorno de 2.500 millones de euros en términos de enterprise value, lo que incluye capital y deuda. Tome nota de este nombre, el banco sueco Nova Bank, porque ha anunciado una oferta pública de venta de acciones en otoño. Los propietarios de la entidad de crédito prevén lanzar una operación en el tercer trimestre tras aplazarla por la volatilidad de los inicios de este año. Se han acordado compras de acciones a un valor de capital de 35.000 millones de coronas suecas. Ojo, porque se activa el mercado de las OPVs este año. La verdad es que está con ritmo. También en Estados Unidos. Lo vamos a comentar enseguida con Ignacio Baquiano. Ayer las bolsas, muy pendientes de los bancos centrales, muy al tanto de los datos macro, y el IBEX 35 sumó un 0,68%. Fue su cuarta sesión al alza, un día, como dices, marcado por el BCE y el IPC de Estados Unidos, que cumplió previsiones. El selectivo español parte hoy desde los 15.321 puntos. Contó otra vez con el apoyo de Inditex. Fue el valor más alcista al cierre, subió un 2,66%. Por detrás se situaron a Ferrovial, que avanzó algo más de 2 puntos porcentuales, y Endesa, que subió un 1,9%. No hubo demasiadas caídas al cierre, pero sí destacó la de Puig, segunda sesión consecutiva de recortes importantes tras la publicación de unas cuentas que han sido penalizadas por el mercado. La compañía de cosmética ronda mínimos desde su salida a bolsa hace algo más de un año. Iberdrola bajó un 0,35% y Amadeus se dejó un 0,3%. También vimos avances en las otras bolsas europeas. El DAX alemán se anotaba una subida del 0,3%, París del 0,8%, Milán del 0,89% y Londres avanzó un 0,8%. Y dos compañías fueron protagonistas.
Vimos ganancias del 2,4% en el gigante francés del lujo Kering, una vez aplazada hasta 2028 la adquisición completa de Valentino. Es una de las primeras decisiones que ha tomado su CEO, Luca de Meo. En cuanto a Stellantis, también hablaba el consejero delegado de la automovilística y anunciaba a Antonio Filosa que espera que los volúmenes se recuperen ya en el cuarto trimestre de 2025 y a lo largo de 2026. Los títulos premiaban estas declaraciones de Filosa con una subida del 9,18% que dejaba el precio de las acciones en 8,14 €. El IBEX 35 suma desde principios de este año un 32% y son los bancos los auténticos motores de ese avance. El Santander se revaloriza desde enero un 91%, Unicaja un 88%, Sabadell un 79%, BBVA un 71%, Bankinter un 70% y CaixaBank suma desde el pasado 2 de enero un 67%. Es algo que estamos viendo en otros mercados europeos. Société Générale, por ejemplo, es el mejor de Europa. ¿Sabe usted cuánto sube en el año? Un 112%. ¿Le queda margen todavía a los bancos? ¿Están en valoraciones ajustadas? Esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 € al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de Estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Income Shares le ofrece el primer análisis. Los viernes con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia de Level Shares. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Rocío, muy buenos días. Mirando al mercado americano para ver cuáles van a ser las claves en el día de hoy y también para entender de dónde venimos. Oye, ayer tuvimos dos datos importantes, empleo, inflación, que van a ser claves para la próxima semana, que tenemos la primera reunión tras el verano de la Reserva Federal de Estados Unidos. La fotografía, Ignacio, ¿qué te dice de esas cifras? Inflación y empleo. Sí, justamente las dos variables que tiene que vigilar más la Fed para esa bajada de tipos que ya se espera claramente que baje en cuarto de punto la semana que viene, el día 17. Realmente como que el dato de inflación ha pasado un poco sobre previsión o sobre lo previsto, y realmente ese empleo lo que ahora está sobre la mesa y la preocupación de la Fed, y por ello que tengan que bajar tipos y sobre todo yo creo que ya avanzar un poco en lo que pueda continuar en el año, que la mayoría del mercado está en 3 bajadas de tipo. No creo que lo baje más de cuarto de punto, puesto que asustaría mucho al mercado, dando bastantes, dudas sobre la economía americana que ya están sobre la mesa por esa desaceleración del empleo. Oye, la fotografía de la inflación, que parece que es uno de los caballos de batalla, porque hay ahí como dos debates. Quienes dicen que toda la guerra arancelaria, más pronto que tarde, se notará en los precios, y quienes dicen que no, que el ciclo ha cambiado, que el momento es distinto y que no hay efecto, que ya lo estamos viendo, que no, que está controlada.
Sí, es cierto que se avanzaba en mercado cuando fueran esos aranceles, cuánto iba a subir o que subiera, digamos, momentáneamente, pero realmente estamos sostenidos en esa inflación por encima del 3%. El objetivo de la FED es un 2% y realmente lo que hay que contabilizar es que llevamos prácticamente 5 años, son 54 meses, con la inflación por encima de ese 2% que quiere la FED. Entonces, el empleo se está desacelerando, la economía americana muestra algún síntoma que el consumidor pueda resentirse y, sin embargo, la inflación sigue en ese 3%, con lo cual yo creo que hay muchos activos que se está viendo cómo se están revalorizando, preveyendo ese problema inflacionario que vamos a tener en el futuro sí o sí. Una clave también es comprender cómo le va a las empresas, cómo le va a las compañías y qué escenario dibujan en cuanto a los efectos que esa inflación puede tener en sus márgenes y si ven que la actividad se está deteriorando. Ayer tuvimos, por ejemplo, cuentas de Adobe y cuentas también de Kroger. ¿Cómo fueron los números? Pues las cuentas de Kroger fueron relativamente buenas, aunque pasó sin pena ni gloria, subía un 0,3% ayer en mercado, daban estimados de ventas de crecer un 3%. Los de Adobe, que es una compañía de software que tenía unas valoraciones realmente altas hace 1 o 2 años, en este año ha recortado un 21%, pero los resultados también gustaron, subía un 3% ayer en el mercado de cierre, números ligeramente positivos, subiendo estimados de lo que tenían para el año y para el próximo trimestre, con lo cual, pues bueno, la compañía superaba esos beneficios y los resultados con resultado positivo. Realmente hablabas de las compañías y lo que se espera, que realmente ya la mayoría del mercado estamos mirando a 2026 y se espera que en general el S&P 500 suban un 13% esos beneficios para el año que viene, pero hay que mirar muy mucho cómo están las valoraciones, que estamos a 23 veces beneficios de 12 meses y por tanto la bolsa no está barata. Y si la economía empieza a flojear realmente máximos como estamos en mercado, pues como que habría que mirar muy mucho cada valoración de cada compañía para ver en qué invertimos. Bueno, llevamos con lo de las valoraciones mucho tiempo y la bolsa sigue subiendo y marcando máximos. Lo que pasa es que hay una gran dispersión y quizás ahora están subiendo títulos que antes habían quedado rezagados, porque antes estaba todo eclipsado por los 7 magníficos y poco más, por las gran mega caps. Sí, eso es muy cierto, estoy totalmente de acuerdo, aunque prácticamente 10 compañías hacen un tercio de la capitalización total del S&P 500, pero es cierto como que se está expandiendo, digamos, esa subida y muchas otras compañías, ya no solo esos 7 magníficos, han ido subiendo. Y es cierto que el mercado, el tono es eufórico, es decir, que parece que vamos a continuar haciendo máximos, como así están los índices. Realmente las valoraciones son caras. Estamos en una fiebre casi de nuevo que recuerda al año 2000 con tantos IPOs, con tantas OPVs nuevas de nuevas compañías, pero sí, la mayoría de firmas siguen subiendo estimados, siguen subiendo previsiones para el S&P 500 y la euforia está ahí. Bueno, me decías las OPVs, las salidas a bolsa. Este es otro motor más, ¿no? Hay liquidez, hay dinero y las empresas deciden probar suerte en el parqué. Estamos estos días con mucho baile. Sí, efectivamente, hay un baile de compañías que han ido saliendo a mercado. Fíjate que muchas se retrasaron con, digamos, esas correcciones que hubo en abril, que se esperaban para entonces y han ido retrasando a un momento más óptimo en cuanto a positivismo o euforia de los inversores. Hoy saldrá Gemini, un broker de criptomonedas que también ha ido subiendo sus estimados en la salida a bolsa. Se espera que cotice o que capitalice por encima de 3.000 millones de dólares. Klarna también ha salido esta semana. Son muchas las compañías que prácticamente te pierdes en lo que hacen y en qué sector están. Y luego, como guinda, tenemos movimientos corporativos, que esto también es otro motor para las bolsas. The Wall Street Journal ha contado esa operación entre Warner y Paramount. Dame detalles. Sí, es curioso porque Warner llevamos unos años con correcciones y caídas del valor y justamente subió un 30%. La verdad es que la operación es interesante porque Skydance había, digamos, comprado Paramount hace semanas y ahora son una compañía que capitaliza la mitad que Warner Bros. Y es la que está haciendo la OPA para comprarla. Y ambas compañías subían ante la noticia un 30% o 33% que subía Warner Brothers y Skydance y Paramount subía un 16% positivo, puesto que se van a hacer con una gran compañía. Warner Bros. Había dicho a finales de año
que iba a dividir la compañía en dos segmentos, y esto lo que hace es que la mantengan unida con Paramount. Yo creo que es un gran movimiento y así se ha visto en el valor. Oye, otro de los activos que está muy de moda, a mí me preguntan mucho, y gente que normalmente no invierte también, y eso me da un poco de respeto, que es el oro. Está disparado, máximos ya no sé de cuántas décadas, ha triplicado los 3 últimos ejercicios. ¿Cuánto más pueden aguantar los motores del oro? Pues sí, lo cierto es como que está llegando al inversor de la calle esa fiebre del oro. Estamos en 3.694, esta semana tocamos 3.705 para la onza de oro. La verdad es que está en subida libre. Es otro, digamos, activo que el inversor también se puede proteger ante esa inflación que decíamos que pensamos que va a venir, y realmente la subida del oro se debe a eso. Pero realmente estamos en máximos de mercado de bolsa, máximos de oro, máximos de Bitcoin, es decir, prácticamente todos los activos están subiendo, como que hay mucho dinero en circulación, y realmente ante esa pérdida de valor del dinero, el inversor lo que tiene que buscar es qué activos piensa que se van a seguir revalorizando, y en mi opinión el oro todavía le queda recorrido. Sí, está llegando ahora mismo al inversor que no está tan pendiente de la bolsa o de otros activos, pero creo que le queda subida. Oye, la próxima semana, además de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 17, ¿qué tenemos? Sí, claramente ese será el dato macro, la reunión macro más importante de la Fed, pero realmente en compañías empezarán a publicar algunas importantes como FedEx, que para mí es un muy buen baremo de lo que está haciendo la economía americana, y a nivel de datos macro pues vendrán datos de vivienda, pero realmente todos centrados en esa decisión de la Fed y en las palabras de Powell, que al final es realmente lo más importante en esa rueda de prensa que comente. A ver qué dice Donald Trump y de las presiones, ¿no? Oye, cuídate mucho. Un abrazo fuerte, Ignacio. Buen fin de. Muchas gracias, Susana. Buen fin de semana. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa. Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento. Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La transición hacia un futuro sostenible alcanza cifras históricas. Se estima que la inversión energética mundial llegará a los 3,3 billones de dólares a finales de 2025 y 2/3 de ese monto se destinarán a energías limpias como renovables, hidrógeno, energía nuclear y almacenamiento. Los fondos públicos europeos como los Next Generation están impulsando proyectos sostenibles en España a través de los PERTE, mientras que la financiación privada, desde grandes inversores hasta pequeños ahorradores, también juega un papel crucial. Modelos innovadores permiten invertir en generación y almacenamiento de energía con contratos a largo plazo y total transparencia. El resultado es un impulso global sin precedentes hacia la innovación tecnológica y la eficiencia energética. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Capital Intereconomía,
Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Diario Expansión. Digi ficha a Rothschild para salir a bolsa. Su objetivo es colocar una participación minoritaria para conseguir fondos y acelerar su crecimiento. El estreno bursátil de la filial de Digi en España está previsto para el próximo año. Cuenta BBVA y Sabadell miman los depósitos para retener clientes. BBVA dice que no hay riesgo de perder negocio al mantenerse las dos entidades independientes, BlackRock, Zurich y David Martínez, 2.665 millones en acciones de Banco Sabadell. Cuenta también este periódico que España va camino de mejorar su rating por la bajada de la prima. Standard & Poor's revisará hoy el rating de España y Fitch y Moody's lo harán a finales de mes. En El Economista, Celnex tropieza en la venta de su filial suiza por 1.500 millones de euros. Revisa el proceso después de recibir propuestas por debajo de las expectativas. Cuenta también, la industria reclama una política de protección que evite la deslocalización. Ayuso amplía a 50 años la edad para pedir avales hipotecarios. El ECNOR espera beneficios de 100 millones anuales hasta el año 2027 y Antolín multiplica por más de 9 sus pérdidas. Las cuentas del fabricante burgalés sufren por un descenso del 9,7% en los ingresos. Y me quedo con el diario 5 días. Fondos que suman más del 10% del Sabadell se quedan fuera de la OPA. BlackRock, DWS o Vanguard tienen las manos atadas mientras el Banco Vallesano siga en el índice. Cuenta también, SACIR defiende el peaje en el puente de 10.000 millones que unirá Sicilia e Italia continental. Paramount, con el hijo de Ellison al frente, se lanza a por Warner Bros. Y muy interesante, la Fundación Unicaja mueve ficha y crea un brazo inversor. Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Sotheby's sufre un mazazo por la crisis en las ventas del arte. Cuenta que la casa de subastas, propiedad del multimillonario Patrick Dahy, duplica sus pérdidas en un contexto de caída del mercado del arte por Asia y Estados Unidos que ya encadena varios años. Las ventas del sector han caído un 12% en 2024 hasta los 57.500 millones de dólares. Vamos ahora, Roberto Hugo, con prensa nacional e internacional. El País destaca en su portada que Bolsonaro, condenado por el intento de golpe de Estado contra Lula y la amenaza de la violencia política, sacude Estados Unidos. En el titular del Mundo, Díaz torpedea la estrategia de Moncloa de cortejar a Junts para los presupuestos. El fiasco de la jornada laboral dispara la tensión con Puigdemont en plenas negociaciones para alargar la legislatura. La Razón señala en su portada: Trump acusa a la izquierda radical del asesinato de Kirk. El FBI publica 2 fotos del sospechoso de matar al icono de las juventudes MAGA tras hallar el arma en el crimen. Además, Aldama oculta datos sobre Sánchez fuera de España. En el ABC, los ataques de Yolanda Díaz a Junts por la reducción de la jornada abren una brecha con Sánchez y en clave de la guerra de Ucrania. La incursión rusa en Polonia tenía como objetivo la base de ayuda a Ucrania. Nos vamos a la prensa internacional. En Estados Unidos, The Wall Street Journal abre con: continúan la búsqueda del asesino de Charlie Kirk. Las autoridades pidieron ayuda pública en la búsqueda de un sospechoso tras el asesinato a tiros de Charlie Kirk en Utah. Y por otro lado, los desafíos de financiación de OpenAI se ciernen sobre la oleada de acuerdos entre Oracle y Broadcom. La startup más grande del mundo necesita más usuarios que paguen para ayudar a financiar sus ambiciones. En The Washington Post, también conmocionados, continúan con Charlie Kirk. Las autoridades publican un nuevo vídeo de una persona que huye tras el tiroteo de Kirk. Y por otro lado, Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por complot golpista en Brasil. La Corte Suprema de Brasil dictaminó que el expresidente intentó revertir su derrota electoral en 2022 con un complot que incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Y cerramos la prensa estadounidense con The New York Times. También nos cuentan lo de Bolsonaro, que fue condenado a más de 27 años de prisión por un complot golpista en Brasil. Nos vamos a las principales cabeceras de Europa. En Alemania, con el Handelsblatt, que en portada destaca: la temeraria apuesta por la deuda se extiende a todo el mundo occidental. Crecimiento débil, reformas lentas, cansancio de la innovación. Lo único que sigue creciendo en muchos países occidentales es la deuda pública. El Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que por eso el BCE no va a recortar más los tipos de interés. A pesar de la agitación que rodea a Francia, el Banco Central Europeo mantiene sin cambio sus tipos de interés clave por segunda vez. Nos vamos
al Reino Unido con la portada de The Times, que destaca Mandelson admitió que continuaba su relación con Epstein en una entrevista de investigación. Sir Keir Starmer enfrenta preguntas sobre su juicio sobre el nombramiento de Mandelson a medida que surgen más revelaciones. Financial Times destaca que OpenAI y Microsoft esbozan un acuerdo para desbloquear la reestructuración con fines de lucro. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde. Sebastián Lecornu, apenas nombrado, se enfrenta a un muro de la desconfianza a petición de Emmanuel Macron. El primer ministro ha iniciado una amplia consulta con partidos políticos y sindicatos, pero si bien un acuerdo entre el bloque central y la derecha parece posible, el Partido Socialista, escaldado por las promesas incumplidas de François Bayrou, no se muestra dispuesto a ceder. Y acabamos con la portada de Les Echos, y es que destaca que la crisis política desencadena ataques especulativos en la Bolsa de París. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de Estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana, no, a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía. Vamos a mirar Europa, pero antes, Ángeles Lozano, última hora sobre Banco Sabadell. Efectivamente, tenemos ya esa respuesta oficial y recién comunicada a la CNMV del Consejo de Administración del banco, que dice que el precio de la oferta de BBVA no recoge adecuadamente el valor intrínseco del Sabadell, infravalora significativamente el proyecto del banco y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario. Considera el Consejo por unanimidad que la contraprestación es insuficiente, que está lejos del valor fundamental de Sabadell y que carece de una prima de control sobre ese valor. El Consejo confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Sabadell y en la capacidad de cumplir sus objetivos financieros. Es de la opinión que la oferta destruye valor para los accionistas del banco y que la estrategia como entidad independiente generará un mayor valor y superiores distribuciones para sus accionistas. Por lo tanto, por unanimidad, el Consejo rechaza la oferta y considera que la mejor opción es no aceptarla. El Consejo de Administración de Sabadell rechaza la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA, y recomienda no acudir. Última hora está pasando, solo estamos contando todo aquí en Capital Intereconomía. Después de esto miramos Europa, seguimos el guión previsto. Lo hacemos con María Canal, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea aquí en España. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y esta semana lo más importante, el discurso sobre el Estado de la Unión y los grandes anuncios, los mensajes de von der Leyen. ¿Me puedes hacer ahí como un croquis, un pequeño resumen? Sí, es un momento fuerte para nosotros, será el primer discurso de la legislatura y la presidenta escogió iniciarlo con una aseveración grave, la de que Europa está en combate, estamos viendo cambios enormes y algunos que intentan imponer un nuevo orden mundial
basado en el poder, y hizo una llamada importante a la ambición, a la unidad entre grupos políticos, instituciones, Estados miembros y al sentido de la urgencia. ¿Por qué? Porque queremos seguir teniendo o adquirir esa libertad y capacidad, poder para poder decidir cómo queremos vivir. Anuncios importantes en el tema geoestratégico han causado mucho eco. Por una parte, ese apoyo reforzado a Ucrania, por ejemplo, con un préstamo basado en los activos rusos, un refuerzo también de las garantías de seguridad ucranianas. Seguimos siendo la primera fuerza que apoya la defensa y la reconstrucción del país. En cuanto a Gaza, ahí sí que hubo sorpresa. La Unión Europea quiere liderar y va a poner sobre la mesa la Comisión medidas mucho más ambiciosas de las que ya se han puesto hasta ahora y que están bloqueadas en el Consejo. Hizo un llamado a los Estados miembros para que sigan den seguimiento a esa ambición. La Comisión va a suspender el apoyo bilateral a Israel. También va a presentar 2 propuestas con sanciones a ministros extremistas, a colonos violentos, y también va a proponer una suspensión parcial del acuerdo de asociación en cuestiones comerciales, y va a dar impulso a un grupo de donantes para Palestina. Un tema también muy cercano a la presidenta, el del retorno de los niños ucranianos, estuvo muy presente en el hemiciclo. Además de esto, nos ocupamos, como siempre, de los deberes en casa, con el tema de la competitividad, que es lo que nos permitirá adquirir esa independencia para decidir cómo queremos vivir en este nuevo orden. La presidenta lo que hizo fue hacer un repaso a las peticiones que nos había hecho el informe Draghi, comentar todo lo que se ha puesto ya sobre la mesa y anuncios sobre cómo queremos seguir en esta línea. Todos los anuncios van en la misma línea conductora de intentar facilitar la vida a las empresas, a nuestros emprendedores, para que el mejor talento de Europa se pueda quedar aquí, y también nuestro capital. Ejemplos de anuncios que se hicieron: una nueva hoja de ruta para el mercado interior en aquellas áreas en las que siguen existiendo trabas que pueden llegar a equivaler a un arancel del 45% en mercancías o el 110% sobre servicios, según el FMI, por ejemplo, energía, por ejemplo, telecomunicaciones, finanzas, nuevas inversiones en digital, por ejemplo, en baterías, con 1.800 millones adicionales. Continuamos apoyando la creación de gigafactorías en Europa, un apoyo continuado a las tecnologías limpias que queremos que se fabriquen aquí, con una ley de aceleración industrial. En el sector del acero se propondrá también un nuevo instrumento para reemplazar las salvaguardias, y un tema muy importante, se va a poner sobre la mesa un criterio de compra europea para toda la contratación pública, también para evitar que ese 14% del PIB que supone esa contratación no termine apoyando a nuestra industria. ¿Alguna otra pincelada a reseñar del discurso, pero a modo de titular, un par de frases? Sí, temas más cercanos al ciudadano, por ejemplo, una propuesta sobre una ley europea sobre la calidad del empleo, esa primera estrategia sobre vivienda asequible, con una nueva propuesta legislativa para tratar el tema de los alquileres de corta duración, o un apoyo renovado a todo el sector agroalimentario a través de una campaña para promover también la compra de producto europeo. Hay mucho más, pero no es posible contarlo todo aquí. Pues María Canal, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. En estos momentos ya prácticamente activa toda la ciudad. Lo peor lo van a encontrar en la parte este de la M30, con retenciones en sentido norte entre Méndez Álvaro y Ventas, pero circulación también algo ralentizada en sentido contrario por una incidencia en Méndez Álvaro, donde está cortado el carril derecho, como decimos, en sentido A4 por intervención de equipos de emergencia. Activas las entradas desde el extrarradio, las más intensas, la A5 con retenciones
retenciones desde la carretera de Boadilla del Monte y Densa, la A42. Al otro lado, en el norte, van a encontrar retenciones en las entradas por la A1 y también por la M11. En el este, mucho tráfico entrando también por la M23. Por ello, muy lento el acceso a Almendra Central por la prolongación de O'Donnell. Lo mismo ocurre al otro lado con la avenida La Memoria, que lleva mucho tráfico hacia la plaza de Cristo Rey.